que al rato se las publique y vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer grande esto y de ahí vamos a comenzar. Entonces, ¿por qué órganos o por cuáles órganos está conformado el sistema digestivo? El sistema digestivo está formado por muchos órganos, en realidad. Yo creo que es el sistema que más órganos están involucrados. Entonces, el primer órgano pues es la cavidad bucal. ¿Qué es la cavidad bucal? Pues simplemente nuestra boca. Déjenme sacar una pluma, listo. Es la cavidad bucal. La cavidad bucal pues es justamente esto, donde nosotros empezamos a ingresar nuestro alimento. Y ahorita más o menos les explico un poco cómo se degrada el alimento. Después encontramos lo que es el esófago. Entonces por aquí se encuentra la tráquea. Pero antes de la tráquea nosotros tenemos algo llamado esófago. Entonces también por aquí va a pasar todo el alimento. Digamos que es el conducto que conecta la cavidad bucal con el estómago. Entonces vean, una vez que pasa sobre el estómago, ¿qué otro órgano se encuentra? Se encuentra el estómago. El estómago yo creo que es el órgano más importante dentro del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque es quien va a llevar a cabo esa degradación de alimentos y los va a separar, en lo bueno y en lo malo. Pero no es que sea bueno y sea malo, no, sino que más bien le va a dar a ese bolo alimenticio que se está degradando la capacidad necesaria ¿para qué? Para que vaya posteriormente al intestino delgado, que este es el intestino delgado. ¿Para qué? Para que corra todo el alimento aquí a través del estómago y llegue primero al intestino delgado. El intestino delgado es el órgano más grande que tenemos. ¿Alguien sabe cuánto mide más o menos el intestino delgado? No. ¿No? Bueno, aproximadamente el intestino delgado mide 9 metros en un adulto. Entonces imagínense cuánto intestino delgado tenemos dentro y cuánto medimos aproximadamente. En mi caso, yo mido 1,74 m. Entonces díganme, ¿dónde me caben estos 9 metros de intestino? Pues qué inteligente es el cuerpo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el intestino delgado? El intestino delgado va a separar el alimento que ya fue degradado, en lo que sí funciona y en lo que no funciona. Lo que funciona lo va a distribuir a través de otro órgano que es el yeyuno, ¿no? Que es parte del intestino delgado. Pero hay una parte que se llama yeyuno. El yeyuno va a ser el encargado de distribuir todo el alimento que sí nos sirve a través de la sangre y que llegue a nuestras células. Porque recuerden que la sangre, digamos que es un medio de transporte. ¿Para qué? Para toda la sangre oxigenada, pero además de tener ese medio de transporte de sangre oxigenada, la sangre también transporta todos los nutrimentos que consumimos a través de nuestros alimentos. Entonces, lo que sí funciona lo va a pasar el intestino delgado a la sangre. Y lo que no nos funciona va a ir directamente al intestino grueso. ¿A qué me refiero con lo que no nos funciona? Pues hay muchos alimentos que nuestro cuerpo puede degradar y hay otros alimentos que nuestro cuerpo no puede degradar. Por ejemplo, un alimento que nuestro cuerpo no puede degradar es la fibra. La fibra es, digamos, la cáscara de los vegetales, de las frutas, los cereales. Todos esos tienen fibra, pero nuestro cuerpo no tiene la capacidad de degradarlo. Pero sí sirve como función sí tiene una función la fibra en nosotros que nos ayuda a tener buena digestión. Es decir, que el alimento que comienza a formarse desde aquí, desde el masticado, pueda correr de manera correcta a través de todo el sistema digestivo. Digamos que la fibra va empujando todo ese alimento, ¿para qué? Para que pueda separarse en lo que sí funciona y en lo que no funciona. Y una vez que llega aquí a la separación del intestino delgado, toda esa fibra se va a ir al intestino grueso. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros vayamos al baño y podamos hacer pipí o popó, ¿no? Entonces, principalmente los nutrimentos que no podemos degradar, principalmente se van en la popó, ¿no? Y bueno, también en la pipí, porque la pipí es una mayor cantidad de agua. Digo, también ahí sacamos algunas cosas, no nutrimentos que necesitamos, más bien a través de la pipí sacamos sustancias tóxicas que podemos llegar a ingerir.
que claro, se combinan dentro de la vejiga y forman lo que es la pipí y posteriormente puede ser expulsada. Ujú. Pero vean, este sistema compone pues todo esto principalmente. Si se dan cuenta hay más partes como el duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon transverso, el sésamo, el apéndice, el recto, el íleon, todo eso. Todo eso compone a estos órganos principales, que es la cavidad oral, el esófago, el estómago, páncreas e intestinos, tanto delgado como grueso. Entonces, a grandes rasgos, esos son los órganos que componen el sistema digestivo. Pero esos órganos tienen como diferentes variantes. Es decir, el intestino delgado tendrá ciertas partes, el intestino grueso tendrá también ciertas partes, y así sucesivamente. Entonces, vean, ya sabemos cuáles son los órganos, pero ¿cómo es que se lleva a cabo esa degradación del alimento? Bueno, imaginemos que nos vamos a comer una torta, ¿no? ¿O qué se quieren comer hoy? Pregunto, ¿qué quieren comerse el día de hoy? ¿Qué se les antoja? Un tamal. Ok, un tamal. Bien, aquí vamos a tener un tamal, ¿no? Imaginemos que es un tamal de dulce color rojo, ¿no? Que por lo regular es de fresa, ¿no? Entonces, bien, hoy se me antoja un tamal. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me coma mi tamal? Pues primero lo voy a ingresar a mi boca. ¿Qué va a pasar en mi boca? Bueno, en mi boca va a empezar una degradación de ese alimento. Primero, con la masticación. La masticación permite ir degradando ese alimento, es decir, ir haciéndolo más pequeño, porque les pregunto, ¿ustedes se han comido un tamal de un bocado? Así todo el tamal de un bocado. No. No, ¿verdad? No, o sea, se podría sí, pero seguramente nos ahogaríamos. ¿Por qué? Porque el tamal es mucho más grande que ¿qué? Que nuestro esófago, ¿no? Vean, el esófago es nada más una tirita. Entonces hay que ayudarle al esófago a ¿qué? A poder degradar ese alimento y que pueda pasar sin ningún problema. Entonces vean, nosotros vamos a empezar a masticar el alimento. Pero además aquí en la cavidad bucal hay algo bien importante. ¿Qué tenemos dentro de la boca? Además de los dientes y la lengua, claro. ¿Qué más tenemos adentro de la boca? ¿Qué más tenemos en la boca? Es un líquido. ¿Qué es ese líquido? ¿Cómo se llama? Saliva. Saliva, correcto. Sí, la saliva. Además de triturar el alimento con los dientes, ¿no? Para eso solo sirven los dientes, para poder triturar lo que entra a nuestro cuerpo. Además de triturar el alimento con los dientes, también la saliva tiene una función bien importante. ¿De qué me va a ayudar la saliva al momento de comer? Ah, bueno, pues yo cuando estoy masticando, este tamal se va a ir rompiendo, ¿no? Se va a ir rompiendo como en cachitos. Ajá. Pero estos cachitos de tamal se van a ir mojando con la saliva. Y esta saliva en conjunto de estos cachitos van a formar algo llamado bolo alimenticio. Ajá. Y hagan el experimento. Será un poco asqueroso, sí, pero hagan el experimento. Agarren un tamal, lo que ustedes quieran. Mastíquenlo. Y si se dan cuenta, ese alimento se va haciendo como una masita. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que el alimento que nosotros nos metemos a la boca y que empezamos a masticar, se empieza a formar como una masita. ¿Sí lo han visto? O más bien, ¿sí lo han sentido? ¿Sí? No. ¿No? Por eso les digo, hagan el experimento. Cuando ustedes comen, mientras ustedes están masticando, también se va humedeciendo ese alimento con nuestra saliva. Entonces va a llegar un momento en el que ese alimento va a formar como una masita. A esa masita se le llama bolo alimenticio. Pero ¿por qué se formó esa masita? Porque sabemos que el alimento que estábamos triturando se mojó de nuestra saliva. ¿Pero qué es la saliva? La saliva es una sustancia química que contiene algo llamado enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son igual pequeñas sustancias químicas que van a permitir una función. Es decir, existen muchas enzimas que tienen diferentes funciones. La función de las enzimas en la saliva es poder degradar
principalmente los carbohidratos del alimento. Ujú. ¿Cómo se le llama esta enzima que está en la boca? Se le llama amilasa. Las amilasas están contenidas dentro de la saliva y van a permitir que se forme ese bolo alimenticio. Ujú. Esa masita que nosotros formamos cuando comemos. Ujú. Y al rato que coman, al rato que cenen, siéntanlo. Siéntanlo. No, no se lo saquen de la boca, ¿no? Porque llega a ser un poco asqueroso, ¿no? Puede ser un poco desagradable, ¿no? Pero hagan el experimento y sientan ustedes mientras comen, van a sentir que se va haciendo una masita. Y cuando comemos también salivamos mucho. ¿Por qué salivamos mucho? Justamente porque estamos produciendo esas enzimas. ¿Y de dónde viene la producción de esas enzimas? De nuestro sistema nervioso, conectado con el sistema endocrino. Ajá. Entonces el sistema endocrino va a segregar una enzima llamada amilasa que va a permitir degradar ese alimento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya vieron? Todo está conectado, ¿eh? Todo está conectado. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. ¿No? Ok. Entonces vean, ya que nosotros formamos nuestro bolo alimenticio, pues lo empezamos a ¿cómo se dice? Tragar o deglutir. Pues en realidad se dice deglutir, ¿no? Pero también podemos tragar, ¿no? De manera coloquial, ¿no? Así de cuates es tragar, ¿no? Entonces vean, nosotros tragamos ese bolo alimenticio, deglutimos ese bolo alimenticio va a caer sobre el esófago. Ajá. ¿Qué es el esófago? El esófago es únicamente la conexión que vamos a tener de la boca o de la cavidad bucal hacia el estómago. Uh-huh. Entonces, esto va a caer directamente en el estómago. Este bolo alimenticio va a caer en nuestro estómago. Entonces, una vez que llega al estómago, ¿qué sucede? ¿Ustedes han sentido a veces como que se les sube así como algo agrio por la boca? Es decir, ¿ustedes han sentido que a veces, no sé, cuando eructamos o cuando tenemos como un, no sé, ahora sí que un eructo ahí, a veces, que sí llega a pasar, se nos llega a subir como algo que quema, que raspa? No sé si alguna vez lo han sentido. Supongo que sí. Así como que raspa, que sube y decimos, ay, como que me quemó. ¿Han sentido eso alguna vez? Chicos. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, ¿por qué sentimos eso? Ah, porque en nuestro estómago, adentro de él, nosotros tenemos una sustancia que es un ácido. Ajá. Específicamente es un ácido llamado ácido clorhídrico. Ujú. Entonces, dentro de nuestro estómago tenemos ese ácido. Y dice, pero profesor, ¿cómo es que tenemos un ácido en el estómago? Pues sí, tenemos un ácido en el estómago, pero el estómago tiene la capacidad de sostener o de guardar ese ácido. Ujú. Entonces, si está en el estómago no pasa nada, de verdad no pasa nada. ¿Por qué? Porque el estómago ahí puede tenerlo y ni al estómago ni a nosotros nos va a pasar nada. Claro, si se llega a romper el estómago por alguna razón, hay cuidado, ¿no? Ahí sí va a haber un problema. Ujú. Pero si no tenemos ninguno de esos factores externos que rompan mi estómago, no va a pasar nada. Uh-huh. Entonces, esa sustancia llamada ácido que tenemos dentro de nuestro estómago va a permitir degradar este bolo alimenticio. Es decir, lo va a ir haciendo todavía en más cachitos, todavía más pequeños. Ajá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿alguien de aquí ha tenido gastritis? ¿Sufre de gastritis? Espero que no. Son muy jóvenes para tener gastritis. ¿Pero alguien sabe qué es la gastritis o alguien ha tenido gastritis alguna vez? Es cuando estás enfermo y se te el líquido del estómago, ¿no? Sí, correcto, sí. Es un problema tal que se te regresa, digamos, ese líquido. Ajá, y produce acidez. ¿Por qué produce acidez? Porque en realidad quema. Ajá. Entonces, ese mismo ácido, ¿qué va a hacer? Va a degradar el bolo alimenticio que en un inicio nosotros consumimos.
Ujú. Entonces vean, déjenme sacar mi pluma color rojo, que es la que estamos utilizando. Entonces vean, aquí está mi bolo alimenticio. Entonces este bolo alimenticio cuando tiene contacto con esa sustancia ácida, se va a empezar a degradar. Es decir, se va a ir haciendo todavía en cachitos más pequeños. Ujú. Entonces, una vez que nosotros, bueno, no nosotros, no sin que nuestro estómago degradó ese bolo alimenticio, esta degradación del alimento va a pasar por otro conducto llamado duodeno, que va a conectar directamente ¿a dónde? Al intestino delgado. Ujú. Entonces, aquí hay algo bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que el intestino delgado puede separar lo que es bueno de lo que es malo? Ah, pues aquí, en esta degradación del estómago, pasa todo todavía, lo bueno y lo malo. Y no es que sea malo, más bien, creo que lo estoy explicando mal. Lo malo me refiero a lo que nuestro cuerpo no necesita. Ajá, como por ejemplo la fibra. La fibra, a pesar de que nos sirve para nuestro cuerpo, pues no lo absorbemos como nutrimento, es decir, nuestras células no comen fibra. ¿Qué si comen? Comen proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, pero no fibra. Ujú. Entonces vean, aquí pasa algo súper interesante. Dejen sacar otro color, el rosa. Entonces vean, aquí nuestro alimento llega, ¿no? Al intestino delgado. Lo que sí va a degradar nuestro cuerpo va a ir corriendo a través de todo el intestino. Así va a ir corriendo todo a través del intestino, lo que sí nos funciona. Entonces va a llegar un punto en el yeyuno, perdón, donde ahí se va a empezar a absorber todo lo que sí necesitamos. Ajá. Pero ¿qué pasa con lo que no necesitamos? Lo que no necesitamos se va a ir pegando en el intestino delgado. Ajá. Es decir, imagínense, aquí, este es el conducto de mi intestino delgado. Ajá. Dejen hacerlo un poco más así, más así. Este es el conducto de mi intestino delgado, ¿no? Entonces, lo que sí nos funciona va a correr así a través de todo este conducto del intestino delgado, a través de todos los 9 metros de intestino. Ajá. Y lo que no nos funciona, ¿qué va a suceder? Se va a ir pegando en las paredes de ese intestino delgado. Ajá. Y de esa manera el intestino delgado va separando lo que sí podemos, lo que sí funciona en nuestro cuerpo y lo que no funciona en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Uh-huh. Entonces vean, ¿por qué es tan grande el intestino delgado? El intestino delgado es tan grande para que justamente se pueda llevar a cabo esa diferenciación entre lo que sí nos funciona y entre lo que no nos funciona. Uh-huh. Por eso es tan grande, por eso es tan largo, para que todo lo que tenga que correr a través del intestino pueda separarse de manera correcta. Pero imagínense a qué velocidad se lleva a cabo esa separación. En realidad es muy rápida, muy rápida, ¿no? Porque ¿cuánto tardaríamos en caminar 9 metros? Pues sí, unos minutos, ¿no? Pero aquí en el cuerpo es sumamente rápido. Ajá. Entonces vean, una vez que ya el yeyuno pudo absorber, denme un segundo. Es que es una como alarma vecinal y como que suena muy fuerte a veces, pero creo que ya. Bien. Entonces vean, cuando el intestino delgado ya absorbió lo bueno, pues ya eso lo distribuye hacia la sangre. Ajá. Lo que sí funciona de lo que nosotros nos comimos. Ahora, lo que no funciona ya vimos que se va pegando en las paredes de dónde? Del intestino delgado. Pero una vez que ya esté pegado, posteriormente todo eso que estaba pegado lo van a mandar directamente al intestino grueso. Uh-huh. El intestino grueso va a permitir la formación, y perdón la palabra, va a permitir la formación de la popó. Ajá. Es decir, la popó son varias sustancias químicas que se va a formar dentro del intestino grueso. Pero esa popó la va a ir formando el intestino grueso a través de varias cosas. Ajá. Es decir, lo que no funciona llega al intestino grueso. Y en todo el camino que recorre eso que no nos funciona hasta el recto,
se va a ir formando la popó. Ajá. Entonces, ¿se dan cuenta? La popó también es como masa, ¿no? Como algo, sí, como una masa, ¿no? Así podemos decirlo así. Ujú. Pero es masa que no funciona dentro de nuestro cuerpo. Por eso cuando llega hasta el colon va a permitir expulsarlo por el recto. Ajá. Entonces vean, ahí acabó el proceso de digestión. El proceso de digestión comienza desde que nos metemos el alimento a la boca y termina cuando expulsamos lo que no nos funciona en forma de ¿qué? De heces fecales. Es decir, en forma de popo. ¿Ok? Entonces vean, qué interesante es también cómo es que funciona nuestro sistema digestivo. Uh-huh. Y yo creo que es de los sistemas donde más órganos están involucrados y además es el sistema donde más funciones se llevan a cabo. O uno donde se llevan más funciones. Porque vean, en realidad sí es largo el proceso de digestión, pero en realidad es rápido. Uh-huh. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok, bien, entonces vamos a continuar. Entonces vean, aquí les puse los pasos de cómo se lleva a cabo la digestión, pero es lo que acabamos de explicar, que dice, ¿cómo se lleva a cabo la digestión? Paso 1. La comida, al introducirse a la boca, se lubrica por la saliva de la boca, donde se convierte en una masa suave y redonda llamada bolo alimenticio. Segundo paso. Posteriormente el bolo pasa por el esófago, dirigiendo hacia el estómago. Punto número 3. Entonces, el estómago produce diversas sustancias gástricas como son la pepsina y ácido clorhídrico para continuar la digestión. Sí, es cierto, se me olvidó la pepsina. También la pepsina es una enzima que la produce el estómago, que también va a permitir la degradación del alimento. ¿Ok? Punto número 4. Una vez que recorre el tracto del estómago, el alimento llega al duodeno, primera parte del intestino delgado, donde hay una participación del páncreas como del hígado que ayudan a convertir el alimento en algo más sencillo de procesar. Entonces vean, también tiene mucha interferencia tanto el hígado como el páncreas, que también son parte del sistema digestivo. Uh-huh. Punto número 5. La absorción de los nutrientes del alimento comienza en el intestino delgado. Punto número 6. Posteriormente el alimento pasa al intestino grueso, que actúa como un órgano de almacenamiento de los residuos alimenticios que no son procesados por el cuerpo. Es decir, en el intestino grueso es, como les dije, se va formando pues las heces fecales. Uh-huh. Y punto número 7. Estos residuos se convertirán en heces fecales que posteriormente serán expulsados por el recto. Uh-huh. Entonces, vean, es sumamente importante el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque nos va a permitir degradar todos los alimentos que nosotros consumimos y además es un proceso pues rápido, entre comillas. Y que otra cosa, también incluye una gran cantidad de órganos. Ajá. Entonces, pues vean, qué interesante es el que nosotros nos comamos un tamal, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Chicos? ¿Dudas, preguntas? Chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué padecimientos podemos tener dentro del sistema digestivo? ¿O qué problemas de salud podemos tener dentro del sistema digestivo? Dice, el sistema digestivo es susceptible a varios padecimientos, algunos de los cuales son temporales, pero otros son más serios y crónicos. Algunas de estas enfermedades, ¿cuáles son? Son gastroenteritis, úlceras pépticas, vesículas, apendicitis, hepatitis, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos problemas se van a presentar dentro de nuestro sistema digestivo. Claro, van a aceptar,
van a provocar un problema en cómo es que nosotros estamos digiriendo los alimentos y cómo estamos absorbiendo los nutrientes. Entonces sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me como un taco, ¿no? En un lugar súper malo, súper sucio, ¿no? Ya habíamos visto que podemos ingresar a nuestro cuerpo un microorganismo y este microorganismo puede hacer de las suyas a través del sistema digestivo. Uh-huh. Entonces hay que tener también mucho, mucho, mucho cuidado sobre cómo es que nosotros comemos o qué es lo que comemos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas del sistema digestivo? Chicos, chicas. No hay dudas. ¿No? Ok, entonces déjenme ver qué hora es. Ok, sí, nos alcanza a ver el siguiente sistema. El siguiente sistema es el sistema renal. ¿Qué es el sistema renal? Vamos a leerlo. Dice, el sistema renal consiste de riñones, uréteros, vejiga y uretra. Tiene importancia en el metabolismo del cuerpo humano. El sistema renal es donde se va a producir toda la pipí, ¿no? En pocas palabras. Entonces vean, ¿para qué me sirve cada uno de los órganos que forman el sistema renal? En el caso de los riñones, son los responsables de la regulación de los líquidos en el cuerpo humano. Su principal función es producir la orina. ¿Dónde se produce la pipí? La pipí se produce a través de los riñones. ¿Y cuál es la función del riñón? Es regular la cantidad de líquido que nosotros tenemos en el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, cuando toman mucha agua, ¿qué va a pasar? Pues ustedes van mucho al baño. ¿Pero por qué van mucho al baño? Porque justamente el riñón está haciendo que esa agua que ustedes están introduciendo a su cuerpo pueda limpiar o pueda llevarse lo que no necesita. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nuestra pipí es muy amarilla o tiene colores extraños, quiere decir que tenemos un cuerpo con un problema, ¿no? Que tenemos algún problema de salud. Pero cuando nuestra pipí sale, digamos, pues transparente o un color amarillo pues muy claro, quiere decir que estamos bien. Hay que tener mucho cuidado cuando orinamos muy amarillo o cuando orinamos sangre, porque también podemos orinar o llegar a orinar sangre. Pero eso ya se deriva de un problema de cáncer, ¿no? Que sí se vuelve algo muy, 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 muy peligroso. Pero también, ¿qué nos puede decir la orina? Si nos sale de un amarillo no tan grande, no tan concentrado ese amarillo, pero sí un amarillo que dice, wow, sí salió amarillo, quiere decir que no están tomando mucha agua. Es decir, que la regulación del agua que está dentro de nuestro cuerpo, pues no tiene el agua suficiente para que pueda desechar lo que no necesita. Entonces es sumamente importante tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua va a regular las sustancias tóxicas que podemos tener dentro del cuerpo. ¿Y quién nos va a ayudar a hacer eso? Los riñones. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Dice, el urétrero genera movimientos para que toda la orina producida sea transportada hacia la vejiga, que es una bolsa que sirve de almacenamiento para la orina. De los riñones va a salir, digamos, toda esta orina. Entonces, ¿quién va a empujar esa orina de los riñones a la vejiga? Justamente el urétrero. Digamos que el urétrero es una bomba de agua que va a permitir que circule esa orina, ¿de qué? De los riñones a la vejiga. ¿Y dónde es que se almacena esa orina? Pues justamente en la vejiga. Y vean, la uretra conduce la orina de la vejiga hacia afuera de ella. Entonces después viene otro órgano, que digamos que es otra bomba, que ahora viene desde la vejiga. ¿Y por qué nosotros podemos expulsar desde la vejiga hacia afuera nuestra pipí? Porque está en funcionamiento la uretra. La uretra, digamos que es otra bomba de agua que permite sacar justamente toda esa orina. ¿Ok? Entonces vean, aquí les pongo un esquema. Aquí se encuentran los riñones. Los uréteres son estos, que son las primeras bombas, pues, si podemos decirlo así, que corre la orina ¿desde dónde? Desde el riñón hasta la vejiga. Esta es la vejiga. Y abajo de la vejiga tenemos la uretra, que va a permitir la salida de esa orina. ¿Ok?
Claro, dependiendo del aparato reproductor es cómo sale la orina. ¿Ok? En el caso de los niños a través del pene y a través de las mujeres a través de la vagina. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Ujú. Y no se espanten, ¿ok? Más adelante estaremos hablando sobre los aparatos reproductores. Pero no se espanten y no digan, ay, está hablando de eso. No, no le tengan miedo, ¿ok? Que más adelante ya se los iré comentando, pero no hay que tenerle miedo, ¿ok? A esas palabras, porque pues, son órganos al final del día y son parte de los cuerpos, ajá, tanto de mujeres como de hombres. Ujú. Bien, entonces, ¿alguna duda? Bueno, vamos a continuar y ahorita preguntamos si hay dudas. Entonces dice, la orina contiene los excesos de agua, electrolitos y productos de desecho de los alimentos. Es decir, la orina también nos sirve para desechos de las sustancias químicas que nosotros no necesitamos. Ujú. Dice, uno de los usos más importantes de la orina es la detección de algunos padecimientos y enfermedades, como por ejemplo la detección de diabetes y daños renales. Cuando ustedes se hacen estudios de laboratorio o estudios médicos, muchas veces nos piden pruebas de orina. ¿Por qué nos piden pruebas de orina? Porque a través de la orina podemos identificar muchos problemas de salud, ¿ok? A través de diferentes procedimientos, pero es sumamente confiable que a través de la orina podemos identificar algún malestar o algún problema de salud que nosotros podamos llegar a tener. Ujú. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Bueno, y ya por último, para terminar, ¿qué padecimientos nosotros podemos tener en el sistema renal? Dice, el sistema renal es vulnerable a varios desórdenes. Entre los más comunes están las infecciones de las vías urinarias o la glomerulonefritis aguda. ¿Qué es la infección de las vías urinarias? Bueno, puede ser a lo mejor que tengamos tapado una de los conductos urinarios y el otro es un cáncer, que es prácticamente el tener piedritas dentro de los riñones. Ajá. Entonces creo que es un padecimiento muy común en los mexicanos, el poder padecer esto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que tienen piedritas en los riñones o en la vejiga o así? ¿Han escuchado eso? ¿O alguno de sus familiares lo ha tenido? Yo he escuchado. Bueno, pues es un padecimiento muy común en los mexicanos. ¿Y saben por qué, o han escuchado por qué se generan esas piedritas? Bueno, muchos nos dicen que es por tomar mucha Coca-Cola, ¿no? Pero, o sea, sí puede ser un factor, pero no necesariamente. Ajá, puede haber otros muchos más factores por los cuales me pueden salir ¿Por falta de piedritas. agua? Sí, falta de agua principalmente. Falta de agua principalmente. Ujú. Es decir, si no toman agua, cuidado, ¿eh? Digo, son muy jóvenes, son muy jóvenes. Estos padecimientos por lo regular se presentan en personas ya adultas. Pero digo, ¿podría pasar en un niño? Sí, en un niño o una niña, a lo mejor y sí, pero es muy complicado, muy complicado. Aún así, tomen agua y háganse ese hábito a partir de estos momentos de estar tomando agua constantemente, ¿no? Porque vean, ya vieron la importancia del agua, nos permite limpiar todo, ¿no? ¿Y quién va a desechar todo eso? Pues nuestra orina. Y claro, en realidad la orina es agua en mayor cantidad. Que en esa agua estén disueltas o tenga diferentes cosas que no nos sirven, pues ya es diferente. Pero es súper importante que nosotros podamos eh, tomar agua. Justamente también para no padecer este tipo de problemas de salud. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna queja?